Ya estamos grabando. Entonces, ¿Ya está grabando? sí, ya estamos grabando. Entonces, Que normalmente avisa, ¿no? Pero bueno, no, es a mí no que me estoy avisó. grabando la pantalla del Ah, ya, computador, ya screen entendí. record del Ok, computador, sí. ok. Em, bueno, entonces empecemos. Dale. Introduciéndonos. Bueno, Ok. entonces, empecemos con lo primero. Ricardo, pues nada, introdúcete a ti mismo, cuéntanos un poquito de ti, lo que quieras contarnos. Bueno, mi nombre es Ricardo Dager y yo tengo una empresa de representaciones. Es una empresa que se dedica a manejarle las ventas a grandes corporaciones que no tienen a veces o interés o presupuesto para manejar mercados tan complejos y distintos como los mercados latinoamericanos. En Latinoamérica hay alrededor de 20 países y cada uno tiene un sistema de aduanas distinto, una moneda distinta, idiosincrasias distintas. Y por ejemplo, una fábrica china eh, le cuesta mucho lograr eh, vender en toda la región para conseguir suficiente volumen. Entonces ahí es donde entra el trabajo de la firma nuestra que se llama Silver Point. Eh, y lo que logramos es, les conseguimos las ventas en todos estos países y son ventas FOB, o sea, quiere decir Free on Board, que son ventas que se entregan todas en China en contenedores cerrados y se despachan a las distintas cadenas de autoservicios, tiendas por departamento y muchos otros canales. ¿Okay? Entonces, en base a eso, viene la primera pregunta, que sería, ¿cómo surgió esta idea de negocio y qué necesidad o problema buscaba resolver con ese negocio? Bueno, surgió como yo les estaba comentando de que para cualquier éxito en los negocios uno tiene que haber fracasado varias veces. Y yo estuve en distintos modelos de negocio donde yo, por ejemplo, empecé como distribuidor, pero cuando tú eres distribuidor, tú manejas inventario. Y los inventarios se pueden convertir obsoletos, los inventarios, puede quedar la utilidad en los inventarios, eh, y si no los mueves a tiempo, tienen unos costos altísimos. ¿Okay? Entonces, yo tuve dificultades en esa época manejándome como importador y distribuidor. Pasaron muchas cosas, o sea, siempre pasan coyunturas en el mundo de los negocios, siempre pasan ese tipo de coyunturas que tú vas bien y de repente, por ejemplo, en el 2008 hubo una crisis. En esa época yo manejaba mucho el tema de juguetería y hubo una crisis porque Mattel, que era uno de los líderes de la industria, le tocó sacar de las tiendas productos que tenían plomo en los colores y todo lo demás, y eso causó una crisis muy grande y eso nos afectó a todos, incluyéndome a mí, y yo tenía mucho inventario. Entonces, después me dediqué a la fabricación, donde yo fabricaba producto, lo desarrollaba, compraba licencias y vendía, pero ahí mismo también, en ese caso también tú mantienes inventario. Entonces, después de varios golpes, yo me puse, o sea, yo conocía ya el modelo de representaciones, donde básicamente tú no mantienes inventario, tú simplemente le prestas un servicio de ventas a los proveedores, a las fábricas, y generas una comisión. Entonces ahí no tienes que estar preocupado ni de inventario, ni de una planta de fabricación, ni nada por el estilo. Entonces, cuando un producto no funciona, tú vas y buscas otra fábrica con otro producto. Entonces te da una flexibilidad muy grande. Entonces, después de haberme dado varios golpes y conociendo el modelo de representaciones, me orienté a eso y de ahí surgió la idea de dedicarme más a las representaciones y las ventas que a ser fabricante o distribuidor. Listo. Bueno, perfecto, Gracias. súper chévere. O sea, ahí también pudimos ver como esos obstáculos que hubo como en el camino y todo, ¿no? O sea, fuerte.
Bueno, y un poquito también relacionado a eso, queremos saber cómo fue el proceso de convertir lo que pues hoy en día es tu empresa en una realidad. Bueno, yo empecé representando a una fábrica. Eh, y después de que logré posicionar esa fábrica en toda América Latina, eh, yo la única condición que me ponía esa fábrica en ese momento era, eh, o sea, me pedían que no, obviamente que no representara otras fábricas que tuvieran el mismo producto, que pudiera competir con ellos. Eso le llaman un non-compete. En eso, entonces, pero esa fábrica que yo representaba me pagaba también un salario de consultoría. Cuando llegó COVID, me dijeron, Ricardo, o sea, no te podemos seguir pagando el salario, pero te vamos a mantener bajo comisión, pura comisión. En esos casos, tienes la presión de que si no vendes, no generas ingreso. Entonces, ahí fue donde yo me motivé, o más bien las circunstancias me motivaron a diversificarme y buscar nuevas representaciones. Y ahí fui poco a poco buscando, encontré, o sea, me fui para la feria de Cantón en China. Es una feria muy grande, quizás la más grande del mundo, que la tienen en abril y la tienen en octubre. Y fui buscando fábricas, veía los productos que yo sabía que podía representar, sobre todo buscando productos que fueran, o sea, donde el comprador que ya yo atendía también compraba esa categoría de productos. Por ejemplo, si yo vendo piscinas, eso se considera en la industria outdoor, que es productos de exterior. Entonces yo empecé a buscar, por ejemplo, muebles de exterior y cosas por el estilo que complementaran la línea que ya estaba trabajando porque me quedaba más fácil venderle a ese mismo comprador. Y ya después me fui diversificando en otras categorías porque a veces esos compradores en esas grandes cadenas los van cambiando también de departamento. Y así fue creciendo y creciendo y hoy en día representamos muchas fábricas, muchas fábricas, muchas marcas. Y realmente seguimos manteniendo el enfoque en toda América Latina. Esa es nuestra especialidad. Muy chévere. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué tan apasionado tú te sientes por todo eso que haces? A mí realmente me encanta. O sea, yo soy matemático de profesión. Yo me gradué como matemático y hice fue realmente lo que le llaman en Estados Unidos un double major. O sea, una carrera, no sé cómo le dicen acá, doble. Sí. Y era filosofía y letras y matemáticas. La verdad que a mí el comercio no era lo que más me apasionaba. Pero lo que me di cuenta es que cuando empecé a trabajar, que me tocó trabajar, porque ya empecé a tener familia, me di cuenta muy rápidamente que primero que lo estaba haciendo bien y que aprendí mucho, y a medida que uno va aprendiendo y haciendo las cosas mejor y mejor y mejor y te conviertes, digamos, en cierta forma un experto en eso porque lo haces tantas veces, empieza a gustarte, porque hay una dinámica que es la gratificación de haber hecho una cosa bien. Eso te da también una cierta, bueno, esa misma gratificación y entonces te empieza a gustar, porque obviamente cuando haces algo bien, te gusta. Entonces me empezó a gustar muchísimo y hoy en día realmente soy sumamente apasionado por lo que hago. Me encanta. Viajo mucho, o sea, no es algo que me limite a una oficina o a un solo punto. Me toca ir a visitar clientes en todas partes del mundo, me toca ir a ferias en todas partes del mundo. Es una actividad muy dinámica y realmente por todo eso, por todo lo antedicho, realmente me apasiona mucho. Muy interesante, muy chévere. Bueno, la penúltima pregunta es, ¿qué logros tangibles te han demostrado que tu emprendimiento va por buen camino? ¿Qué logros? ¿Qué logros? Las ventas.
definitivamente. O sea, el hecho de que hoy en día le estemos vendiendo a las grandes superficies, más las superficies, o sea, a las cadenas de tiendas más grandes de toda América Latina, y que año tras año esos compradores vienen y acuden donde nosotros para volvernos a comprar el portafolio de productos que ellos quieren tener, que coincide con el que nosotros tenemos. Eso nos indica que tenemos una estabilidad, y por eso creo que vamos en muy buen camino. Obviamente estamos pensando en desarrollar nuestras propias marcas, lo cual ya no sería exactamente una representación, sino sería más bien una distribución, pero lo que sí hoy en día se puede hacer también es que tú puedes tener tus propias marcas y vender directo, o sea, y contrapedidos. O sea, no construir inventario y después vender, sino te vas donde un cliente, por ejemplo, como Home Center aquí en Colombia, y yo le presento una línea y le gusta, yo se la cotizo, y ellos me dicen, bueno, me interesa que me mandes 4 contenedores de esto. Entonces yo mando a fabricar contra esa orden, ¿ok? No tengo que mantener inventario porque tan pronto esté fabricada, yo la despacho. Entonces, eso, pero con mi marca. Entonces, ese tipo de cosas me indica que nosotros vamos en buen camino y que estamos haciendo las cosas bien y podemos ahora crecer, digamos, en una variante de lo que hacemos. ¿Ok? Listo. Perdón. Ya para terminar, nos gustaría que nos des, en base a toda tu experiencia, toda tu vida laboral, esos tips que van a ayudar a todas esas personas que quieren empezar a emprender, que no saben cómo empezar, que cuando crecen no saben cómo asignar los trabajos, ni cómo hacer crecer una empresa. ¿Cómo hacemos nosotros que estamos estudiando para poder despegar? Mira, la mejor forma, pienso yo, es emplearse por unos años. O sea, primero identificar el modelo de negocio o el tipo de trabajo o el tipo de empresa, digamos, más bien, tipo de empresa que a ustedes les gustaría. Tan pronto la tengan identificada en algo que a ustedes realmente también los apasione, o que tenga una inclinación con respecto a eso. Y ya definido eso, se emplean en una compañía, ojalá la mejor o entre las mejores en ese rubro y con ese modelo de negocio. Y ojalá que puedan ustedes identificar que en esa compañía no sea una compañía de puerta cerrada. Y me refiero a una compañía, de pronto sí es intermedia, no la más grande, pero, o sea, de las mejores, pero no necesariamente la más grande, donde los dueños o la gerencia les dé suficiente exposición a ustedes a los distintos departamentos para que puedan tener un conocimiento más de 360 grados de la mayor cantidad de actividades que ocurren en ese tipo de empresas. Ya después de que ustedes han aprendido y de pronto tengan X número de años que ustedes consideren que sea suficiente, por eso uno mismo se va dando cuenta. O sea, al cabo de 3, 4, 5 años tú te das cuenta, esto lo puedo hacer yo. Y ahí yo creo que pueden entonces empezar a considerar, ahí tiene que ver el tema de flujo de caja, porque eso es muy importante, inversión, y dependiendo obviamente del modelo de negocio, hay muchas variables que tienen que empezar a considerar. Y yo siempre he sido partidario de hacer un plan de negocios, aunque los planes de negocios a veces son muy teóricos y difíciles de cumplir en la vida real. Es un ejercicio que te permite considerar las miles de variables que hay en cualquier emprendimiento. Entonces, yo creo que ese más o menos sería como
como el camino a seguir y que podría yo, digamos, aconsejar a alguien para tomar. ¿Ok? Pues, Muchísimas gracias. bueno, sí, Ricardo, muchas gracias. Yo creo que Bueno, eso sería con gusto. todo. Ya. Listo. Perfecto. Mucho éxito. ¿Ok? Muchas gracias, muy interesante.